Bueno, un saludo desde acá, de este lado, pues. Hoy nos encontramos con el propósito de glosar un poco el tema de lo que fue, que estaba pendiente, por cierto, era un tema que estaba pendiente, que era el tema de Guaidó. Y se lo dije que estaba pendiente y lo íbamos a exponer, pues. Y, y ver allí, bajo esta exposición, eh, qué fue lo que le pasó a Guaidó en una situación que la historia lo colocó como, como la persona que debería dirigir, llevar a cabo, bajo las obligaciones que tenía como presidente interino y, y el escenario ante quién estaba exponiéndose él, ¿no? Él, bueno, y el conglomerado político que existía en ese momento, ¿no? Bueno, ese era el tema o es el tema que vamos a manejar en este momento para dejarlo allí bien claro, porque uno de los propósitos que pretendo pues, es que manejemos políticamente, ¿verdad?, las situaciones que bajo los eventos coyunturales, cómo es el deber ser de accionar de un político. En este caso, el que estamos exponiendo de Guaidó como presidente interino. Entonces, bueno, visto esto, yo quiero colocarles un video a ustedes que es en el momento de que el presidente, para esa época, recuerdo la fecha, 2019, más recuerdo, el presidente Lenín Moreno en Ecuador. Ahí yo le coloco el, el, el momento que se recoge cuando Lenín Moreno, como presidente, y su investidura como tal, él hace cumplir la Constitución de Ecuador. A él se le suscita una serie de eventos, dada la situación económica que él asumía de Ecuador, una vez dejado el gobierno Rafael Correa. Entonces, Lenín Moreno toma unas acciones económicas que eran necesarias, que de hecho nos hace recordar lo que se vivió en Venezuela cuando Carlos Andrés Pérez, algo similar, como un paquetazo, algo así. Bueno, entonces él ahí expone la situación económica y bueno, y toma unas medidas y por medio de esas medidas, ¿verdad?, iba a regular algunas cosas y una de ellas era algunas concesiones, la situación del petróleo, cómo se encontraban las empresas petroleras de Ecuador en ese momento. Entonces ella tomó unas medidas allí sobre eso. Bueno, cuestión es que a la final afectaba claramente a la ciudadanía pues, ecuatoriana, pero era con la intención de sanear y poder buscar recursos para poder mantenerse el sistema económico, mantenerlo en equilibrio, dado que él viene tomando un gobierno o un sistema que dejó Correa bajo el populismo, bajo negociaciones. Bueno, todo eso quedó expuesto ya que Correa está denunciado por actos de corrupción, ¿no?
Bueno, por situaciones que él hizo convenios internacionales donde dejó prácticamente al Ecuador sumergida en una crisis económica. Y eso es lo que toma Lenín Moreno. Bueno, bajo esa situación, ¿qué se dio allí? ¿Qué es lo importante? Y rescato. Y que hago una acotación que es necesaria, es importante, que me ha extrañado. Yo que, ¿sabes? Uno que viene indagando, escudriñando, buscando por todos lados noticias, ¿verdad? Tanto internacional como la referente a nuestro país, pues. Y en ningún momento vi que alguien hiciera mención sobre ese acto que hizo Lenín Moreno, referente a que en ese año 2019, grupos radicales, extremistas, quisieron llevar al Ecuador a una crisis política, más allá de la crisis económica, una crisis política, que es aquí donde hago esa salvedad, bárbaro. Lenín Moreno tomó una decisión de mudar el gobierno a Guayaquil. Sale de la capital, ¿verdad? Como el epicentro político que está toda la administración del Estado, él la muda y la lleva a Guayaquil, que es la segunda ciudad de Ecuador importante, pero la segunda ciudad importante económica de Ecuador. Él toma esa decisión previendo que, bueno, y conociendo todos los desmanes y todos los actos corruptos, y una de ellas era las creaciones de grupos similares en Venezuela, pues grupos armados, civiles armados, en este caso nosotros lo llamamos en Venezuela los colectivos. Ellos armaron ciertos grupos, Correas y todo este aparataje que él armó pues, en sus 3 periodos como presidente en Ecuador. Pues. Y trataron de llevar a esa crisis, esa extrema, de hacer una explosión, pues, llamarlo de manera así drástica, una explosión política, para que tuviera incidencia en el mandato o en llevarla a Lenín Moreno a renunciar, pues llevarlo como tal a una renuncia. Pero Lenín Moreno tuvo una decisión política valiente, un hombre que, ¿verdad? Y lo digo así, Lenín Moreno hizo retomar la democracia en Ecuador. Ecuador le debe, y la historia lo va a decir, Ecuador le debe a Lenín Moreno de haber tomado la línea democrática, el sendero democrático, y no dejarse llevar por estos grupos que pretendían, ¿verdad?, sacarlo del poder y acabar con las instituciones. Entonces pues fue una guerra que se le presentó, pero como Lenín Moreno estuvo con el gobierno de Correa, conocía muy bien una persona que estuvo cerca porque fue vicepresidente en 2 periodos. Conocía muy bien todo esto y él se resguardó y resguardó al Estado ecuatoriano. No solo como presidente, sino resguardó a la institucionalidad ecuatoriana. Eso se lo debe los ecuatorianos a Lenín Moreno. Si él no hubiese tomado esa decisión, la historia hoy en día fuera otra. ¿Ve? Y posterior a eso él entrega, ¿verdad?, en un proceso democrático de elección a Guillermo Lasso, como es el deber ser, en un país democrático y libre. Bueno, le entrega a Guillermo Lasso. Todo este proceso, analizándolo, yo dije, wow, este es el político, el verdadero político, que entiende los momentos históricos y sabe, una persona que está clara como demócrata, qué es lo favorable para su nación y para su gente. ¿Ve? Entonces, esas son decisiones que se toman
de manera determinante y sin titubeo. Y aquí a donde hago este llamado, que es lo que sucedió en el caso de Juan Guaidó. ¿Ves? Que lo he planteado a muchas personas y algunos, bueno, yo creo que es porque no conocen muy bien el aspecto legal y las situaciones políticas. ¿Por qué digo las situaciones políticas? Cuando tú no conoces la historia de tu país o no conoces los procesos políticos que se han llevado en el tiempo, ¿verdad? En tu país, no vas a tener un conocimiento del de hoy, ¿sabes? Del que te va sucediendo, lo que el contexto como que se te esté sucediendo, para tener esa amplitud y que te permita, bajo todo ese conocimiento, ¿verdad? Caracterizar todo eso y aplicar decisiones como un jefe de Estado, que debe serlo, pues. Para eso es elegido jefe de un Estado que debe proteger, valga la redundancia, al propio Estado, ¿verdad? Y toda su institucionalidad y toda la estructura de Estado como tal, por ende a toda la ciudadanía que conforman esa nación. Ese es el deber ser de un presidente. ¿Ve? Y digo esto porque en el caso de nosotros los venezolanos, en el año, si no mal recuerdo, en el 48, no, perdón, no fue 48, fue en el, bueno, él estuvo porque fue al exilio, ¿no? Estoy refiriendo a Rómulo Betancourt. Pero Rómulo Betancourt, de hecho, yo hice un video, ¿verdad? Tomé un reportaje, hicieron un reportaje, yo lo tomé, le agregué algunos puntos, ¿verdad? En ese no hice un análisis porque, de hecho, ahí mismo, en el mismo reportaje, se deja ver todo el proceso, cómo Rómulo Betancourt estuvo expuesto a 2 dictaduras. Y un hombre, por Dios, es el padre de la democracia en Venezuela. Y el que no lo quiera entender, bueno, ese es un tema, pero está ahí. La historia lo dice, no lo digo yo, está ahí. Yo me estoy refiriendo a todos esos actos que se llevaron y que este señor, en el caso de Rómulo Betancourt, ¿verdad?, tomó decisiones valientes, decisiones democráticas para defender que el Estado de Derecho. Entonces, a Rómulo Betancourt le debemos nosotros los venezolanos, ¿verdad?, la democracia, la que pudimos vivir en todo ese tiempo hasta la llegada, bueno, de estos grupos que son unos delincuentes, ¿ves? Entonces, eso hay que tenerlo siempre bien claro para no titubear. Porque hay personas que aún hablan muy mal de Rómulo Betancourt, porque Rómulo Betancourt venía de la izquierda, del Partido Comunista. En un próximo video voy a exponer, ¿verdad?, las ideologías marxistas, ¿verdad? Y la otra es los sistemas capitales. Y todas sus vertientes, puede tener vertientes, ¿no? Y el anarquismo, que mal interpretamos porque el anarquismo es una ideología o una filosofía que tiene una razón de ser, ¿ves? Y eso hay que abundar mucho sobre estos temas para poder tener un espectro, una amplitud de los contextos o de las situaciones que se generan. En este caso, la que vivimos nosotros los venezolanos. Y bueno, entonces a eso me refiero que a Rómulo Betancourt nosotros le debemos la democracia en su momento. Porque hoy en día no podemos hablar de una democracia. Hoy en día estamos prácticamente sometidos a un grupo, porque es grupo, ¿verdad?, que tiene un representante y que ese representante, ¿verdad?, a discreción toman decisiones violentando normas, violentando una serie de las leyes, en este caso la Constitución, y que bueno, lo seguimos padeciendo y lo vamos a seguir padeciendo mientras que esas personas sigan allí, porque lo de ellos es mantenerse, porque ellos saben que al salir del poder, saben lo que le viene, pues nada bueno le viene. Entonces ese es en ese aspecto el tema. Y digo, retomando lo de Guaidó, mira, Guaidó como presidente interino, él tuvo 2 columnas.
parte de la asamblea. Él, como asambleísta, ¿verdad?, parlamentario, pegado a la Constitución y viendo que existe un régimen o un sistema, un gobierno de facto que llaman, ¿verdad?, violadores de derechos humanos por situaciones que se fueron dando desde el 2017, ¿verdad? En este caso, Guaidó, por decisión parlamentaria, pegado a la norma interna dentro del Parlamento, le tocaba asumir ese rol. Y como partido político de turno que le tocaba, pues, que es bueno, como decía, el partido Voluntad Popular, le tocaba el turno a este partido. En este caso quedaba era Juan Guaidó. Una vez él como persona, bajo la investidura, ciudadano bajo la investidura, como diplomático, como asambleísta y bajo la investidura de una encargaduría como presidente de una nación, él logra o se logra con las alianzas políticas que sea reconocido a nivel internacional. Entonces, Estados Unidos es el primer país que lo reconoce después la Unión Europea, se extendieron todos los países, tanto fueron 60 y tantos países que reconocieron a Juan Guaidó. Entonces, lo más cumbre acá, que en ese momento que el presidente era Donald Trump, más allá de darle un reconocimiento, le brinda honores. Esto es lo más increíble todavía. Le brinda honores y lo llevan al Congreso de la República. Esa historia todos la conocimos, la vimos. Fue aplaudido ante toda la, como es todo el alto ejecutivo, tanto militar como de los partidos políticos, y en este caso el ejecutivo y el legislativo, ¿verdad? Que es el Congreso, pues, de los Estados Unidos. Reconocido, ¿sabes? Alguien es el presidente de Venezuela, el presidente llamado interino, pero es el presidente. Entonces, como les dije, él tenía dos columnas que estaba soportado. Bueno, cuando yo pongo esto, a veces muchos me critican. Oye, ¿cómo tú vas a nombrar aquí? Perdón. ¿Cómo tú vas a nombrar aquí a la fiscal Luisa Ortega Díaz? Pero en ese momento histórico, se que reconoció la fiscalía. Se suma el reconocimiento del Tribunal Supremo en el exilio. Entonces teníamos una vertiente, o teníamos todas estas columnas, perdón, estas columnas que nos daban el robustecimiento de esta estructura del Estado, ¿verdad? Así sea en el exilio, pero reconocidos a nivel internacional. Todo esto fueron reconocidos a nivel internacional, teniendo el apoyo. No es tan solo político, el apoyo económico, y que estaba basado bajo el derecho dentro de establece la Constitución. Entonces, pasa a ser los protectores de los recursos del Estado venezolano en el extranjero. Por ende, podían también manejarse dentro de las diplomacias. Y todo ese diseño que se estaba dando en ese momento oportuno, donde tenemos a los países hermanos, países que limitan con nosotros, o sea, con los venezolanos, que son Brasil en ese momento, que era Bolsonaro, y por el momento Duque. Entonces, teniendo todo esto, un político pensante, una persona pensante, yo te digo, bueno, tengo todo esto y tengo que resguardar los intereses de mi nación y de mis ciudadanos. Entonces, veo en la contracara o veo al frente
toda una amenaza, toda una situación de un secuestro del Estado por parte de grupos terroristas, narcos, toda una gama de delincuentes que secuestraron al Estado. Mira, cada vez que yo veo esto, me recuerdo y bueno, tú analizas cada artículo de nuestra Constitución. Bueno, esto no había que ser tan erudito. Esto había que tener nada más y simplemente la gallardía, la determinación, porque todo estaba dado. Cuando decía que todo estaba sobre la mesa, todo eso, era cierto, todo está en la mesa, todo está dado. Pero ¿qué pasaba aquí? Ese todo había que definirlo. ¿Qué definía todo eso? Hermano, la Constitución. Los ciudadanos apoyaban cualquier decisión que fuera a favor y al rescate de la democracia, hermano. Donald Trump te favorece y te dice, tienes todo aquí para apoyar. No tan solo te da la mano derecha, te da la izquierda. ¿Sabes? Mano. Entonces, basado a eso, el artículo 130 de la Constitución, ¿verdad? Donde hace referencia que los venezolanos y venezolanas tienen el deber de honrar y defender a la patria, sus símbolos, sus valores culturales, todo este resguardo y proteger la soberanía de la nacionalidad. En esa protección, hermano, en esa protección, usted invoca a todos los venezolanos a activarse al rescate de la soberanía de nuestro territorio, al rescate de la democracia, hermano. ¿Dónde usted podía hacer presencia? Teníamos que tomar un estado en Venezuela. ¿Cuál era ese estado? Estado fronterizo. Era el Táchira, hermano. El Táchira. Con todas las situaciones de guerrilla paramilitar, lo que exista. Con apoyo de nuestro hermano colombiano, en este caso Duque, hermano. Hacer estado, hacer gobierno en ese estado fronterizo que era el más factible. ¿Por qué ustedes creen que pasó Bernal al Táchira? ¿Por qué? Fue algo que no, porque Bernal es ya del Táchira. No. Bernal fue al Táchira para proteger, porque ellos pensando en una intervención militar, hermano, o que Guaidó fuera a situarse allí. Y en ese momento, ¿quién era la gobernadora? Una opositora que era Lady Gómez. Mano, era articular voluntad política y más allá de la política. Mano, dignidad. Entonces, ese era el momento histórico. Que iba a haber derramamiento de sangre, que iba a haber... La está existiendo y va a seguir existiendo. Todos los venezolanos estamos expuestos, hermano. Estamos expuestos porque no tenemos... En el país que vamos, estamos expuestos. Porque no estamos en nuestro país natural. Entonces, mano, esto es algo que, ¿sabes? Que no hay que había que buscarle tanta cosa, tanto como algo, al menos que, ya que donde entra el juicio propio. ¿A qué llamo yo juicio propio? Mano, si yo tengo que hacer algo en un momento dado que está a la vista, o sea, que es notorio público y no lo hago, yo me estoy enjuiciando porque lo que yo haga contrario a eso, la historia me va a enjuiciar, por eso que llamo juicio propio. La historia me va a enjuiciar, me va a decir por qué no lo hiciste, a qué llegaste para no hacerlo. Entonces, esos son los temas crudos que nadie lo dice. Por censura o no sé qué, bueno, le inventan en todo el aparataje. Hermano, es la realidad.
Por eso que pongo en ejemplo a Lenín Moreno, que venía reciente, hermano. Era reciente, Lenín Moreno reciente. Entonces, ¿qué vino después de todo eso? Como el régimen sabía que el poder que tenía Guaidó, o sea, era un poder que era un muro para ellos. Indistintamente que ellos lo desconocieran o X o lo inventaran todo lo que de desmoralizar o inventar tantos escenarios que lo que han hecho ellos, pues, inventarse historias y todas esas cosas, era la importancia que teníamos en ese tiempo. Dicho esto, que nos lleva ya a reflexión, es que esta oportunidad que dejamos pasar es para que nos hagamos un análisis de conciencia, ¿sabes? Nos hagamos interiorizar todos los venezolanos, no solo estoy hablando de los políticos, todos. Porque el problema está en que todos nosotros ciudadanos, todos se lo endosamos a ellos, todo lo que nos manejen ellos, y que entre ellos salga un salvador y todo eso. Eso no existe, mano. Eso no existe. Para rescatar una democracia o rescatar todo lo que es una nación. No existe. Aquí hay que tener voluntad, porque la misma Constitución te lo dice. Aquí la Constitución te lo dice. En el artículo 132 dice, toda persona, y aquí esto se lo dejo a los juristas, ¿verdad? Y cuando volvamos y regresemos al Estado de Derecho, hay que hacer una revisión sobre la Constitución, porque hay términos, palabras, que queda, porque en una Constitución, al decir yo toda persona, queda como que, y yo no soy abogado, ¿no? Pero no es lo mismo decir los ciudadanos o ciudadanas, yo encierro, ciudadanos. Entonces, hay artículos que lo manejan ciudadanos, entonces otras te quedan abiertas. Entonces, esas son cuestiones de análisis a los juristas constitucionales, pues que son conocedores de esto. Es una cuestión de que hay que analizarla. Y te dice aquí, volviendo al artículo 132, toda persona tiene en el deber, sobre el artículo 132, toda persona tiene el deber de cumplir sus responsabilidades sociales y participar solidariamente en la vida política, civil y comunitaria del país, promoviendo y defendiendo los derechos humanos. Entonces, de pasado en ese artículo 132, cuando existen antecedentes, ¿verdad? Y hoy en día, un proceso de juicio internacional sobre este régimen, sobre estos líderes del régimen, ¿verdad? Este artículo nos ampara, nos está diciendo, bueno, estamos todos obligados en defender todo lo que tenga que ver con el Estado, con sus instituciones, con la soberanía, y es la conciencia ciudadana que entra aquí. Que muy bien hace María Corina Machado. Por eso es que, y en un video creo que, bueno, entre tantas cosas que uno hace, no le dejé claro el significado de qué es pueblo y qué es ser ciudadano. Como lo dije en ese video anterior, el ser pueblo es el que está al margen, ¿verdad? Digo, ¿por qué al margen? Porque cuando tú lees la palabra, y etimológicamente búsquenlo para que vean, me señala en grupos, personas, individuos, en un territorio allí determinado. Entonces está al margen de un estado. ¿Ve? Pueblo, y eso lo utilizan mucho estos grupos, ¿verdad? Estos grupos con tendencia socialista. Y ese es otro tema que voy a tocar sobre las diferencias ideológicas, sobre el socialismo, comunismo y el capitalismo. Todo esto lo vamos a ahondar de hecho. Y les voy a decir algo, se lo dejo para que vayan buscando. El comunismo no ha existido. Y se lo puedo debatir a cualquier pensante. Se lo debato. Comunismo no ha existido. Han existido son tiranías, muy distintos. Cuando no manejamos los conceptos nos manipulan. Y cuando no estamos claros en los conceptos, hacen con nosotros lo que a ellos bien les parezca. Entonces,
hay que buscar siempre los conceptos, la etimología, de dónde viene, porque cuando las palabras son creadas, bueno, en estos procesos de la evolución humana, en el hablar, en el decir las cosas, hay palabras que su significado es muy claro en cuestiones, por ejemplo, volviendo, ciudadano. ¿Qué es ciudadano? Es todo aquel que tiene deberes, ¿verdad? Y tiene derechos ante una constitución, ante el Estado. Y el Estado a su vez tiene obligaciones hacia el ciudadano. Entonces, ciudadano no queda muy bien encerrado dentro de lo que es un Estado de derecho. Pueblo, señalo a algo, populismo, es un populismo, pueblo. Entonces, esto lo utilizan estos grupos. Entonces, que quede bien claro para terminar acá con este video. Y posterior dejar el tema que nos va a venir, que es el tema que voy a dejar claro sobre el tema de Cancerbero. Y se lo voy a hablar cómo han hecho estos tiranos